El objetivo inicial de este video es dar a conocer a ustedes la configuración inicial para poder dar inicio a la liquidación de una nómina de un periodo para n número de empleados. Entonces, para poder llegar a este objetivo, que es la base de datos de los empleados, podemos ver el detalle de una ficha de un trabajador y poder complementar todos estos datos que tenemos, como son los datos iniciales básicos, ¿sí? Los datos iniciales de ubicación del trabajador, dónde está trabajando o dónde está ubicado, los datos de cesantía, pensión y salud. Para poder complementar todos estos datos debemos tener inicializadas y configuradas unas tablas iniciales para llenar estos formatos sin ningún tropiezo. Entonces, esos datos iniciales los tenemos que verificar por la cola de menú, utilidades, tablas maestras, y aquí vamos a ver una serie de opciones donde están la definición de esa información. Estos datos generales por ahora no los vamos a tocar. Vamos a, igualmente tampoco, lo del tabla de conceptos de nómina. Provisiones e interfase contable, tampoco por el momento, pero ciudades sí. Estas ciudades son las mismas que están relacionadas en el programa de contabilidad por unificación, tanto para lo que tiene que ver con facturación electrónica y ahora para el tema de nómina electrónica. Aquí están definidos todas las ciudades del país que tienen código asignado por la DIAN. Entonces, esta es la primera base que tenemos, no hay que llenar absolutamente nada, ya está configurado y aquí están todos los municipios de Colombia, ¿ok? Los dos primeros dígitos corresponden al departamento y los últimos 3 dígitos corresponden al consecutivo de ciudad dentro del departamento. Utilidades, tablas maestras, cargos. Aquí vamos a tener los cargos que se utilizan en la empresa. Por inicio el programa instala unos cargos por defecto, pero pueden entrar, borrarlos y quitarlos o modificarlos, ¿no? Para el caso de esta empresa tenemos esta serie de cargos que van a ir relacionados en la ficha inicial del trabajador. Entonces, si ustedes ven que necesitan ingresar un nuevo cargo, pues simplemente le vamos a dar nuevo acá en el botón. Vamos a darle un nuevo código acá, que debe ir consecutivo preferiblemente. Tenemos aquí el 39, número 39. Vamos a crear un nuevo cargo. Pongámosle despachador. Crear, y ahí ya me queda creado. Así de simple se crea y así de simple se borra. Se marca y nos vamos al botón de borrar. ¿Desea borrar el registro? Le decimos que sí. Y ya ahí me quedan relacionados mis cargos, ¿ok? Ahora, utilidades, tablas maestras, tipos de liquidación. Esta opción es bastante importante porque a partir de acá, de esta definición, nosotros vamos a iniciar nuestro periodo, nuestro primer o modificar un periodo de liquidación. Los periodos de liquidación son dos nomás que se manejan acá en este programa. Q, que quiere decir quincenal, y M para el caso de las nóminas que son mensuales. Para el caso de la nómina quincenal, nosotros vamos a hacer 2 quincenas, por lo tanto vamos a hacer 2 cierres de periodo. Por lo tanto es importantísimo arrancar esta información para saber con qué periodo el programa va a empezar a liquidar. Entonces tenemos acá la fecha inicial desde que se arranca el periodo, de la fecha final y los días de liquidación. Entonces día, mes y año estamos especificando ahí, ¿ok? Para el caso de esta empresa tenemos un periodo quincenal y obviamente vamos a hacer 2 cierres de quincena. Importante esa opción. Utilidades, tablas maestras, fondos de cesantías. Aquí el programa por defecto también crea unos fondos de cesantías por defecto,
son los más usuales. Si en el caso de que sobre o falte uno, pues se ingresa de la misma forma que se crearon los cargos. Para igual forma, opera las cajas de compensación. Tenemos la tabla de retención en la fuente. Pues esa tabla de retención en la fuente va de acuerdo a la tabla que se genera la DIAN para los rangos de salarios, y pues obviamente eso tiene un proceso especial que lo explicaremos más adelante. Utilidades, tablas maestras, centros de costos. Estos centros de costos se deben definir por la parte de contabilidad, aunque aquí también se pueden modificar porque pues tienen relación directa, ¿sí? Pero en el caso que yo no tenga el módulo de contabilidad, por acá por centros de costos podemos definir nuestros centros de costos. En el caso de que yo tenga relación directa con el módulo contable, o sea que lo tenemos activo para el tema de contabilización, estos centros de costos son bastante importantes. Además, porque en la nómina podemos tener los reportes por centros de costos. Entonces, de igual manera, nuevo para crear, ver para ver el detalle ya del registro, borrar un centro de costos. En el evento de que se lo quieran borrar, lo pueden borrar, pero tiene una restricción de que si hay trabajadores asignados a ese centro de costos, no se puede eliminar el registro. Utilidades, seguimos en la misma cola. Puestos de operación. Los puestos de operación tienen que ver con la ubicación del trabajador, porque podemos tener, por ejemplo, una empresa que tenga una fábrica, y en la fábrica el puesto de operación es diferente al centro de costos, porque el centro de costos es algo más regional, algo más que abarca más, que tiene como más importancia, digámoslo así. Pero el puesto de operación dentro de una fábrica, por ejemplo, podemos tener empleados en la parte de producción, en la parte de ventas o en la parte de exhibición, en fin. El puesto de operación es diferente, aunque varias veces puede coincidir en que el centro de costos sea igual al puesto de operación. Los departamentos son los departamentos de Colombia. Esta parte ya viene definida por el programa, no hay necesidad de modificarla ni de nada, o sea, eso ya está definido estándar por los mismos parámetros que dan el gobierno. Bueno, estos no son tan importantes, pero esta parte que dice bancos, transferencia electrónica, sí es importante, porque aquí vamos a definir y asignar los bancos que vamos a manejar para nuestra dispersión de fondos. Entonces cada empleado puede tener un banco asignado y se le puede sacar una relación para la dispersión de los fondos a cada uno de los bancos en el momento que se va a hacer el pago. Esto es bien importante. Utilidades, seguimos en la misma cola. Aquí tenemos la definición para la contabilización de consorcios, cuando se hace un consorcio, y la parte de contabilización se hace compartida. Este es un tema pues de nómina avanzada que pues en otro capítulo lo explicaremos. Bueno, eso es lo relacionado con la parte inicial de configuración de la nómina para poder arrancar la digitación básica de los trabajadores. Entonces, ya teniendo esta información inicial definida, ¿sí?, y ajustada de acuerdo a las particularidades de la empresa, entonces ya iniciamos aquí por nómina, datos empleados, que es igual a dar clic sobre este botón, me da la información de la base de datos de mis empleados actualizados. Al igual que los anteriores formatos, está controlado por el menú que está en la parte superior, menú de botones,
y un cajón de búsqueda que me permite ubicar un trabajador por orden alfabético. Entonces vamos a buscar aquí a Zapata, a ver si existe, o Zamora. Ahí ya ubiqué rápidamente un empleado que empieza por la letra Z. Entonces ahí le puedo dar la letra, el botón ver, y ya me abre la información del trabajador, que es la ficha inicial. Vamos a crear un trabajador. Vamos a darle aquí botón nuevo. Me bota un código que este código es automático, no hay necesidad de modificarlo ni nada. Le vamos a dar aquí crear. Vamos a ingresar el primer apellido. Vamos a decirle Quintero Ramírez Oscar Mauricio. Siguiente campo es el número de cédula. Es importantísimo el número de cédula. Y este campo por defecto ya me marca si es la cédula de ciudadanía. Pero es bien importante, este campo no debe quedar vacío bajo ningún efecto. Aquí el salario básico mensual, por defecto el programa me trae el salario mínimo legal vigente. Si el señor gana un poco más, pues entonces le ubicamos el salario. El total de vengado del mes es lo que realmente el empleado gana, ¿sí? O sea, este es el salario básico que tiene incidencia en el pago de los aportes y todas las liquidaciones de vacaciones o, por ejemplo, las incapacidades van a tener referencia sobre el salario básico mensual. Pero hay unos procesos especiales que se han ajustado a determinadas empresas que calculan unas exenciones laborales que el total de vengado del mes es importante para poder llegar a esos cálculos. En el caso de que pues, su empresa maneje ese tipo de información, pues ya tiene que trabajarla con nosotros directamente, con los empleados de Podio. Tipo de contrato. Este tipo de contrato es bien importante. De acuerdo a las últimas disposiciones de la DIAN, los únicos contratos que están definidos, ¿sí?, por el decreto de nómina electrónica son estos contratos. ¿Sí? Tenemos término fijo, término indefinido, obra o labor, el número 3, aprendizaje, que ahí aplican todos los que son de aprendices del SENA, prácticas o pasantías para los trabajadores que ingresan a una empresa a hacer prácticas de universidades. Y para el caso de Podium, nosotros dejamos este contrato eventual para el caso de algunas empresas que manejan determinados empleados por días. Entonces, esos empleados no asisten a la quincena completa. Tengamos presente que el programa por defecto calcula la nómina del periodo, en el caso de que sea quincenal, pues calcula 15 días automáticos, 15 días automáticos de auxilio de transporte, 15 días automáticos de descuento de seguridad social, salud y pensión por defecto. En el caso de que estos empleados no manejen la nómina de así estándar, digámoslo así, automática, entonces los vamos a ingresar por eventuales. Vale la pena aclarar que este tipo de contrato no está en los 5 tipos de contratos que maneja la DIAN. Entonces, en el momento que se va a hacer o se va a generar el envío de la nómina electrónica, el programa va a detectar que si el empleado es eventual, le va a colocar por defecto allá en el documento que se envía electrónico, va a cambiar ese E por un 3. Entonces tengamos eso presente porque si no, ese documento va a ser rechazado. El tipo de liquidación. Aquí pues van a haber diferentes tipos, si es quincenal o mensual, porque yo puedo llevar una nómina que maneje periodo quincenal y periodo mensual. Estado activo, el empleado está trabajando actualmente en la empresa y está activo. Y última liquidación es cuando ya el empleado se va a retirar. Entonces nos vamos a dar cuenta que el campo de fecha de retiro se va a activar o desactivar de acuerdo a yo seleccione en este campo. Ya en el siguiente video vamos a mirar el tema de la liquidación de contrato, cómo es la liquidación de contrato
para liquidar las prestaciones sociales de un trabajador. Vienen unos campos de definición de no pagar auxilio de transporte, como les informé ahorita. El programa por defecto calcula el auxilio de transporte automáticamente, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si el empleado trabaja cerca de la empresa, muchas veces no le pagan el auxilio de transporte, o a veces vive dentro de la empresa. Entonces, para ese caso vamos a colocar este identificador para que no me calcule esa información. No incluir en la dispersión de fondos. El programa cuenta con unos informes estándares que me permiten relacionar los empleados de acuerdo al banco, ¿sí? Y en el caso de que el empleado, no, por ejemplo, no tenga cuenta bancaria definida en el momento, generalmente aplica para los empleados que son nuevos, entonces vamos a marcar acá para que no me salga en la dispersión de fondos e incurra en el doble pago. Eso es posible que pase, entonces hay que tener muy presente eso. Tiene salario integral en el caso de que pues, el empleado que esté trabajando en este momento, estemos ingresando, tenga salario integral, pues vamos a marcar acá. Liquidación pagada, esto tiene que ver con la liquidación de contrato de trabajo, y este capítulo vamos a explicar más adelante cuando aprendamos a manejar la liquidación de prestaciones de un trabajador. Porcentaje de ARL es el porcentaje de acuerdo al riesgo. Bueno, pongámosle ahí un porcentaje. Fecha de ingreso, la fecha correspondiente al ingreso del trabajador. Fecha de retiro, obviamente se me va a activar cuando en el estado vamos a colocar última liquidación. Fecha de nacimiento, entonces pongamos aquí 11 de marzo del 2003, por ejemplo. Sexo masculino o femenino, MOF. Valor UPC adicional, si aplica para hacer aportes extraordinarios a la seguridad social. En cuanto a salud, vamos a colocar aquí ese valor. Este botón es un detalle de ausencias que me va a informar las ausencias que tenga el trabajador en un periodo determinado. El banco, aquí ya definimos qué banco es el que el señor se le va a hacer la dispersión de fondos. Tipo de cuenta, cuenta de ahorros o cuenta corriente. Tipo de identificación, y aquí el número de cuenta que tenga el trabajador. Esto es bien importante porque sin número de cuenta, pues no, y deben verificar muy bien el número de cuenta, porque también cuando se hace la inclusión del archivo plano que se genera y se ingresa en el portal de dispersión de fondos del banco, muchas veces pues la rechazan, ¿no? Porque la información está ahí mal. La ciudad, aquí, para ingresar a la ciudad, me ubico en la celda, puedo buscar acá en estos binóculos, busco la ciudad, digamos que es Medellín, le vamos a dar un enter a continuación. El puesto de trabajo, como les comenté, pues no necesariamente es obligatorio. El cargo, vamos a decir que es auxiliar. El centro de costos a que está asociado este trabajador. El fondo de cesantías al cual está afiliado. Fondo de pensiones, digamos que está en protección. EPS, Medimas, por ejemplo. No se les olvide el enter a continuación de la EPS, porque si no le damos enter ahí no me va a grabar la información. Y vamos a decir que con Favoi porque estamos en Boyacá, digamos, por ejemplo. Aquí, aportes voluntarios en pesos. Esto tiene que ver con el aporte voluntario que haga el trabajador para sistema de pensión. Estos dos botones, estos dos chulos que están acá, son bien importantes porque si yo los desmarco no me va a calcular automáticamente el
el aporte a pensión o el aporte de salud, ¿sí? Pero puedo tener el caso de que yo contrate trabajadores pensionados. Entonces al trabajador pensionado no se le va a descontar pensión, ¿ok? Entonces le desmarco ahí. Incluir de aportes en planilla individual, podemos ignorar esto por este momento. Y este tipo de aportante sí es bien importante. Este tipo de aportante, por defecto el programa le pone dependiente, pero de acuerdo al caso, sí, le podemos colocar el que sea eh, el que aplique para el caso, ¿sí? Pero por defecto no, ni puede quedar en blanco, además el programa no le da la oportunidad de dejárselo en blanco, pero deben seleccionar el adecuado. El correo electrónico del trabajador es bien importante porque pues de ahí podemos enviar los desprendibles de pago al correo electrónico del trabajador. Además, si este correo electrónico se menciona también en el informe que se envía a la DIAN para pago, no es obligatorio, pero en el caso de que van a llenar esta información, debe cumplir primero con el requisito de un formato de correo electrónico en minúsculas, que sea un correo electrónico válido y que si no van a manejar el correo electrónico, vamos a dejarlo en blanco, ¿ok? Bueno, esta es la información básica correspondiente al ingreso, a la definición de los datos iniciales de tablas iniciales, parámetros, para poder ingresar esta información sin tropiezo. Se le sugiere al digitador o a la persona que vaya a ingresar información, pues que tenga la carpeta del trabajador a la mano para que tengamos toda la información a mano rápidamente para poder ingresar esta información sin ningún tropiezo.